Te abrazo a todos los que se conectan, a toda nuestra amada familia en las diferentes naciones, en las diferentes ciudades de acá de Ecuador. Son parte importante de esta casa, los amamos mucho, bendecimos sus vidas y sabemos que nuestro Abacados, lo que Él ha hablado acerca de todos y cada uno de nosotros, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir, porque es un Dios fiel, justo y verdadero. Shabbat Shalom, que el Padre nos colme de su favor, de su bondad y de su misericordia. Bien, hoy tenemos, aprovechando la porción semanal en hebreo Parashá, que habla acerca del orden de Melquisedec y que es la primera vez que aparece la palabra sacerdote, pero no así la función de sacerdote. Recordemos que Adán en el huerto, él tenía funciones sacerdotales. Cuando en la Escritura dice que él debía labrar y guardar, ahí es la palabra hebrea abad, que tiene que ver con culto, con adoración, y shamar, que tiene que ver con guardar, con proteger, con cercar, con pastorear. Adán tenía funciones sacerdotales y el sacerdocio también tenía en los cielos Heilel, porque él tenía sus vestiduras de cornerina, de topacio, etcétera, etcétera. Tenía algo similar al éfod sacerdotal. El sacerdocio siempre ha sido un diseño del Altísimo, por eso Melquisedec se determina que no tiene genealogía de años ni linaje terrenal. Vamos a ver hoy el principio, pero no vamos a estudiar lo que tradicionalmente se estudia de Melquisedec, sino vamos a ver la dimensión profética de Melquisedec, el anuncio profético del sacerdocio de Yeshua. Y en el texto hebreo, Melquisedec es Melquisedec, es decir, no es la traducción correcta rey de justicia, sino mi rey es justo. Esa es la verdadera traducción de Melquisedec. Y ya vamos a ver por qué es clave, determinante entender esta traducción según el texto hebreo, que es un tanto diferente a rey de justicia. Es totalmente a decir mi rey es justo. Cuando yo digo mi rey es justo, yo le estoy reconociéndole como mi soberano, como mi Señor, que Él tiene el gobierno sobre nosotros. Eso es clave, es importante determinar eso. Y vamos a ver la sombra profética de Yeshua en el sacerdocio del orden de Melquisedec. En el libro de Bereshit 14, la Escritura nos dice, voy a leerles del 14 al 18, en donde está esta sombra profética. Y mañana vamos a estudiar Lech Lejá, que es sal del sistema del mundo, sal del sistema babilónico, y vamos a dimensionarlo y a proyectarlo proféticamente hasta el libro de Revelaciones. Así es que mañana a 9 de la mañana acompáñenos, a las 14 horas mañana Torah para niños, a las 15 horas el estudio de la Haftará o resumen de los profetas, a las 16 horas el resumen del pacto renovado que tiene que ver con esta parashá. Así es que, como todas las semanas, nuestro Abacados nos permite tener enseñanza y tener todo el Shabbat para que usted se conecte con la palabra del Padre. Que la luz bendita del Padre esté sobre nosotros. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo, de El Elión. Y lo bendijo y dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Todopoderoso, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí vamos a ver algo muy importante acerca de Melquisedec. Y aquí me habla de un sacerdocio, ¿verdad? Muchos dicen que era una teofanía, que era una manifestación espiritual de Yeshua, pero vamos a ver que este Melquisedec es una persona porque recibe los diezmos y además le da el pan y el vino a Abraham, ¿verdad? Entonces, ¿qué me recuerda el pan y el vino? ¿Qué es lo que acontecía antes de que aparezca esta sombra profética de Melquisedec? Vemos que ofrecían sacrificios de animales, vemos y también de frutos de la tierra. Vemos en el libro de Bereshit, en el capítulo 4, los versículos 3 al 4, cómo Caín y Abel llevaron ofrenda, y esa es la palabra hebrea minjá. Y también
en el capítulo 8, cuando Noé salió del arca, vemos que ofreció holocausto al Señor. Y esa es la palabra hebrea, olá. No hay ninguna ofrenda por el pecado. Antes del sacerdocio levítico, no hay ninguna ofrenda por el pecado. Y esto es clave determinante saber, porque nos va a conectar con la verdadera dimensión del orden de Melquisedec, que orden es la palabra hebrea, la expresión hebrea, mejor dicho, dibrati, que significa mi palabra. Y ya vamos a ver por qué es establecido ese sacerdocio. Es establecido por la palabra del Padre, conforme hemos venido estudiando estos tiempos, que es clave determinante, como se le dijo a Abraham, a Moshe, a Israel. Si oyen su palabra y guardan sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, sus decretos, el sacerdocio de Melquisedec es establecido por la palabra del Padre, por la palabra de nuestro Abacados. Entonces, vemos como Abraham, Isaac, Jacob levantaban altares de adoración al Padre, pero nunca vemos que había ofrendas por el pecado, como cuando se lo estableció el sacerdocio levítico en los primeros capítulos del libro de Baikra o Levítico, como se le conoce en Occidente. No hay la ofrenda Hatán por el pecado. No había ofrendas por el pecado antes del sacerdocio levítico, como tampoco hay ofrendas por el pecado después del sacerdocio levítico. Ese es un claro anuncio de la manifestación de Yeshua, porque antes del sacerdocio levítico había en la tierra, siempre había hombres justos, como Noé, que era varón justo, santo, perfecto y que caminaba con el Altísimo. El requisito del orden de Melquisedec es que sea justo. Entonces, esta figura de Melquisedec es una de las figuras más controversiales, que hay muchísimas interpretaciones, tradiciones, etcétera, etcétera. Tanto es así que vamos a mencionar solamente algunas referencias, y la primera que vamos a ver es de un texto de la cueva de Qumran, en donde voy a leerles, que dice: tu Dios y lo que dice, en este año de jubileo volveréis cada uno a la propiedad respectiva, como está escrito. Esta es la manera de hacer la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que hubiere prestado a su prójimo. No apremiará a su prójimo ni a su hermano cuando sea proclamado la remisión para Dios. Su interpretación para los últimos días se refiere a los cautivos, de los que dice: para proclamar a los cautivos liberación, y hará prisioneros a sus rebeldes, y de la heredad de Melquisedec, pues, y ellos son la heredad de Melquisedec, que les hará retornar a ellos. Él proclamará para ellos la liberación, para librarlos de la deuda de todas sus iniquidades, y esto sucederá en la semana primera del jubileo, que sigue a los 9 jubileos. Y el día de las expiaciones es el final del jubileo 10, en el que se expiará por todos los hijos de Dios y por los hombres del lote de Melquisedec. Y en las alturas él se pronunciará a su favor según sus lotes, pues es el tiempo del año de gracia para Melquisedec, para exaltar en el proceso de los santos por el dominio. Y aquí vemos que hay una sombra profética de Melquisedec acerca de redención, de liberación, y esto es un documento de la cueva de Qumran, y ahí vemos también Melquisedec, un rey de justicia. Y ahora también en el judaísmo también hay una referencia de Melquisedec, y ahí se lo relaciona directamente con Zen. Y esto no es tan descabellado ni está también fuera de toda lógica, ya que en el orden de Melquisedec, quien tiene el sacerdocio es el primogénito. Y así vemos que en la genealogía del libro de Génesis, en el capítulo 5, vemos la genealogía de los primogénitos, y esos ejercían el sacerdocio en el orden de Melquisedec. Así es que no es raro que Zen tenga el sacerdocio de Melquisedec, que luego fue transferido a Abraham. Es la misma figura de la transferencia del sacerdocio de Juan el Inmersor hacia Yeshua, porque recordemos que Juan era un representante legal del sacerdocio levítico que hizo transición al sacerdocio de Melquisedec, que lo tenía Yeshua. Por eso él dijo: es necesario que yo mengüe, que Leví mengüe y que Melquisedec crezca. Ahí vemos una sombra profética, vamos a ir comparando todos los paralelos que hay.
como vimos, en la época de los patriarcas eran ofrendas de paz, holocaustos, minjá de cereales y de animales. Pero Melquisedec viene a romper todo ese protocolo, porque él ofrece pan y vino, ¿verdad? Y hoy vamos a hacer eso, la cena de Shabbat con pan y vino en el orden de Melquisedec. Y hoy vamos a clamar para que haya investidura sacerdotal del orden de Melquisedec, que es lo que se requiere para estos tiempos, porque estamos operando bajo ese sacerdocio. Entonces, Melquisedec, ya sabemos, mi rey es justo y era rey de Shalem. Shalem es uno de los nombres primeros para Jerusalén. Era rey de paz. Y esto es clave determinante, y esto hoy en la tarde, y justo lo que les voy a compartir es de hoy en la tarde que mientras estaba preparando la enseñanza, estaba estudiando y se me iba alumbrando las luces acerca de esto. Rey de Salem, rey de paz, eso se refiere a Yeshua, ¿verdad? Él es el príncipe de paz, hizo la paz con el Todopoderoso a nosotros, reconciliándonos con Él, ¿verdad? Y Él es nuestra paz. Entonces, esa figura de rey de paz se refiere a la primera venida de Yeshua, y Melquisedec, mi rey es justo, se refiere a la segunda venida de Yeshua, porque está escrito en Jeremías 23 y en Jeremías 33 de que en la segunda venida de Yeshua, cuando Jerusalén habita en paz, todavía no habita en paz, ¿verdad? Entonces será conocido él como Sidkenu, como justicia nuestra, y él viene a juzgar la tierra con vara, viene como rey de reyes, señor de señores, ¿verdad? Entonces, Melquisedec, esta figura que se encuentra en Abraham, que se encuentra este sacerdocio con Abraham, ¿qué es lo que pasa? Que ahí se está anunciando la primera y la segunda venida de Yeshua. Por eso es que Yeshua en el libro de Juan, cuando estaba ahí en sus permanentes debates con fariseos, saduceos, escribas, etcétera, etcétera, dice, Abraham vio mi día y se alegró. ¿Cuándo es que vio? Aquí, en Bereshit 14, que Abraham vio a Melquisedec, sombra profética de Yeshua, y vio también ahí la transferencia de sacerdocio, que Melquisedec, estaba transfiriendo el sacerdocio a Abraham, porque él es la simiente, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Abraham, según el libro de Gálatas, que quien está en Yeshua es de la simiente de Abraham. Entonces, ¿quiénes reciben pan y vino? ¿Quiénes recibieron pan y vino, amados hermanos? Y aquí va una clave, y el que tenga oídos, estése atento que ahí va una perla. Melquisedec, que no es un nombre, sino orden sacerdotal, palabra del Padre, como todas las cosas, dio pan y vino a Abraham. ¿A quién le recuerda eso? Mateo 26, Yeshua a Mashiach, dando pan y vino a quienes, mis amados hermanos, a los protestantes, a pentecostales, a adventistas, a nazarenos, a sus discípulos. Y esto entienda bien, el sacerdocio de Melquisedec está establecido para los discípulos de Yeshua, no es para cualquiera, porque Yeshua dio pan y vino a la simiente de Abraham, pero aquellos que guardan la palabra. Fue claro cuando dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, ¿verdad? Entonces no es para cualquiera. Esto, mis amados hermanos, es para nosotros. Así es que si no tiene vino, bueno, un vaso de agua, lo que sea, pero usted hoy tiene que tener pan y vino, no porque sea rito, sino porque es algo profético, que vamos a soltar una palabra que está calientita, fresquita para este tiempo, que es esto del orden de Melquisedec. ¿Para quiénes es? Porque muchas veces ni se ha entendido bien el servicio del orden de Melquisedec. Así es que, mis amados hermanos de las diferentes ciudades de Ecuador, Guillermo en España, Miriam, etcétera, etcétera,
Esta noche es una noche muy importante porque es noche de investidura sacerdotal, así como los sacerdotes satánicos van a investirse la noche de mañana. Sacerdocio, pues hoy el pueblo remanente, los nazarenos, van a ser vestidos de las vestiduras sacerdotales del orden de Melquisedec, porque ustedes ya han pasado un proceso de entrenamiento, un proceso de formación, porque esto es solamente para nazarenos, no es para cualquiera. No es para cristianos con todo el amor del mundo que les tenemos a nuestros hermanos cristianos. Pero Yeshua celebró esa cena con pan y vino, no lo celebró con cualquiera, fue con su núcleo cercano, con sus discípulos, con sus hijos, porque discipulado establece paternidad. Entonces miren cómo van estos paralelos. Y en la época de Yeshua, después que él se ofreció como ofrenda por el pecado, no ofrenda para Dios, porque Dios no acepta el sacrificio humano, y eso hay que entenderlo, fue ofrenda por el pecado voluntario. Él dijo, ellos están condenados, mi amada está condenada, y yo tomo su sitio. No fue ofrenda para Dios. Eso nosotros tenemos que entender las ofrendas que están en el libro de Levítico. Unas son para el Padre, pero otras eran por causa del pecador, las ofrendas por el pecado, ¿verdad? Entonces, Él se ofreció como sacrificio, y desde ahí ya no hay sacrificios de animales por el pecado, conforme aquí en Melquisedec, que no dio sacrificios de animales. Es decir, hay restauración, una brecha que se abrió con el sacerdocio levítico, con Yeshua viene a cerrarse. Es decir, ahí nosotros ya tenemos acceso, lo que nos dice la Escritura, el libro de Romanos, Corintios, lo que habla el apóstol Pablo, que nosotros somos hechos justicia en Yeshua. Yeshua, justicia nuestra. Es decir, que a través de Yeshua nosotros somos revestidos como justos y podemos entrar al orden de Melquisedec. Antes no era posible por causa de las transgresiones, por causa de una Torá de muerte que se estableció. Pero a partir de Yeshua ya somos de ese reino de sacerdotes que habla en el libro de Éxodo capítulo 19, que cuando dice el Abacados, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, si es que ustedes guardan mi pacto, si es que ustedes son discípulos. Y también vemos cómo a lo largo de la Escritura todo esto se va canalizando hacia un solo objetivo, que es una sola nación, el Israel sacerdotal, que está disperso por todas las naciones de la tierra. Y Yeshua dijo, yo no he venido sino por los sacerdotes del orden de Melquisedec, que están dispersos por todas las naciones de la tierra. Vosotros, en primera de Pedro, seréis un rey, sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que esa luz admirable empiece a brillar sobre ustedes, que la luz de Shabbat, la luz de la Torá, la luz de Yeshua, la luz del mundo empiece a brillar sobre ustedes, para que sean esa nación Kadosh, esa nación de sacerdotes en el orden de Melquisedec, sombra profética de Yeshua. Abraham se gozó de ver ese día, y hoy yo me estoy gozando de que también estoy viendo ese día, de que cosas se están revelando, a pesar de que aparentemente se aprende bastante, pero con el paso de los días vemos que el Padre tiene cosas sorprendentes para enseñarnos cada día, para mostrarnos totalmente cosas diferentes, y que nosotros siempre estemos pendientes de lo que enseña el Padre. Cada año que enseñamos esto es de una manera diferente, cosas nuevas, nos va sumergiendo el Padre en un mayor nivel de profundidad, pero también un mayor nivel de demanda, porque estábamos solamente hasta los tobillos, después estuvimos hasta las rodillas, después hasta la cintura, después hasta los lomos, pero la meta es sumergirnos totalmente en los ríos de agua viva, en los ríos de la santidad del Padre, en los ríos del sacerdocio de Melquisedec, que se nutre con aguas del cielo.
Así es que gócese, alégrese, porque usted y su casa han sido llamados para ser sacerdotes en el orden de Melquisedec, y eso está determinado solo para los nazarenos, solo para aquellos que tienen palabra y poder, es decir, para usted, para Efraín, que está en las naciones de la tierra, que está levantándose, pues están llamados a ser sacerdotes en el orden de Melquisedec. Por eso es que nosotros no estamos esperando un tercer templo, nosotros no estamos esperando restauración del sacerdocio de Leví, porque este sacerdocio es mayor, porque uno mayor que el templo ya estuvo aquí en la tierra para redimirnos a nosotros y para celebrar con pan y vino en esa época con sus apóstoles, pero ahora con cada uno de nosotros. Y esta cena que vamos a hacer hoy, pan y vino, va a ser ofrecida a ustedes, mi amada familia. Y bueno, ya que hay 2 testigos, para que se cumpla algo deben ser 2 testigos. Entonces, ayer enseñamos que 2 mujeres llevaban la maldad sobre la tierra, pues hoy vamos a declarar que 2 mujeres van a llevar la santidad sobre la tierra. El Padre es perfecto en sus tiempos. El vino, odre vino, un odre nuevo, un vino nuevo para este tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con este tema que es muy hermoso. Vamos a ver Salmo 110. Aunque ahí ya les di el resumen de la enseñanza, yo creo que con eso sería suficiente, porque hay bastante para masticar ahí, pero vamos a fundamentar más. Salmo 110, vamos a leerlo desde el versículo 1. Salmo de David. El Altísimo dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David dice: el Altísimo dijo a mi Señor: el Altísimo enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Del seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Juró el Altísimo y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En pleno sacerdocio levítico, el Abacados ya estaba hablando del orden de Melquisedec. Y aquí vemos algo que también es importante, que los salmos no son salmos, no es cánticos como nosotros pensamos, es profecía. La verdadera adoración al Padre es cántico profético, y eso es salmos, porque se anuncia muchas cosas que eran profecía en ese tiempo y otras que todavía son profecía que no se cumplen. El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, herirá las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Esto no pudo ser para David, porque él está diciendo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿verdad? Entonces, y Yeshua también les confronta y les dice, a ver ustedes, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es el ungido? ¿Por qué es hijo de David? Sí, es hijo de David. ¿Y cómo si es hijo de David? David le dice: mi Señor, y se quedaron callados y no pudieron responderle. Porque estaba hablando acerca de Yeshua, pero ellos no lo entendieron porque todavía estaban esperando al Mesías, todavía estaban esperando al verdadero Mashiach. Nosotros tenemos la suerte, tenemos la bendición, la misericordia del Padre, de que el Mashiach ya fue revelado para nuestras vidas, de que la Torah del Padre ya fue revelada para nuestras vidas. Las 2 cosas se necesitan, palabra y poder, el verdadero evangelio del reino. Entonces aquí hay un anuncio que se cita esto en el libro de los Hechos, lo escribe también el apóstol Pablo, de que Yeshua ha sido constituido sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Él lo determina como el sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿Yeshua era sacerdote, sí o no? ¿Habían sacerdotes fuera del orden de Leví, sí o no? Pues la respuesta es sí. Había sacerdotes, y aquí vemos un sacerdocio, vemos el suegro de Moisés, Reuel, que era sacerdote del Dios Altísimo también, pero vamos a poner otro fundamento de que sí había
sacerdocio. En Éxodo 19, versículo 22 dice: y también los sacerdotes que se acercan a Yahvé se santifiquen para que Yahvé no haga en ellos estrago. Miren, en Éxodo 19, antes de que se entreguen las tablas, ya había un sacerdocio que no era el sacerdocio levítico, porque recién en el capítulo 28 de Éxodo dice: y ha llegar a ti Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces, antes de que fuera tomado Aarón para ser sacerdote y los hijos de él, ya había sacerdotes en el orden de Melquisedec. Es decir, sí, la Escritura sí me da fundamento bíblico para determinar de que hay un sacerdocio fuera del orden de Leví. Está en el libro de Éxodo, está en Salmos, está en Bereshit y también lo tenemos en el Pacto Renovado. Entonces esto no es algo nuevo, no es algo de que nos estamos inventando, ¿verdad? El orden de Melquisedec es un orden profético de justicia y de paz. Y por eso la Escritura dice que nosotros tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra los mandamientos, y que la paz es resultado de la justicia, ¿verdad? Entonces no habrá paz si no hay Torah. No habrá sacerdocio de Melquisedec si no habrá Torah. Por eso Melquisedec, el orden sacerdotal es solamente para nazarenos que tenían a Torah y tenían a Yeshua. Si solamente tiene Torah o solamente tiene a Yeshua, no califica para el orden de Melquisedec, porque es un sacerdocio en justicia. Y la justicia solamente es a través de la Torá, y también aquel que cumple, porque aquí no se trata de que conozca, de que escuche las enseñanzas, sino de que usted viva. No se trata de que cada 15 días guarde Shabbat. Cuando tiene un negocio no guarda Shabbat. Si usted está en esa condición, no califica para el orden de Melquisedec. Si viene el compadre y por causa del compadre usted tiene que comer camarones, usted no califica para el orden de Melquisedec. Como dicen por acá, claro y pelado, ¿verdad? Entonces, santidad extrema. ¿Son fanáticos? Sí. Si por causa de eso me dicen fanático, pues bienvenida sea esa palabra fanático. Porque yo tengo compromiso con mi Señor, y yo tengo que agradar a mi Rey, aquel que me llamó, a él yo tengo que agradarle. Si por causa de hacer lo que se me mandó a hacer me dicen cualquier tipo de cosas, pues qué bueno, me alegra. Yo estaré en paz porque yo estaré haciendo y diciendo lo que se me ha mandado hacer. Esto no es para tibios. El sacerdocio de Melquisedec es para gente íntegra, para gente justa. La semana anterior hablamos de la generación Noah. Esa generación Noah tiene el sacerdocio de Melquisedec. Mañana vamos a hablar, Leg Lejá, sal de Babilonia, sal del sistema del mundo. El que sale del sistema del mundo tiene sacerdocio del orden de Melquisedec. El que no lo hace, no va a poder hacerlo. Toda esta semana hablamos de Babilonia, cómo romper. Todos estos meses hemos estado hablando a las 4 de la tarde, hora de Ecuador, acerca de formación del carácter, ¿verdad? Yo sé que muchos se han resentido, otros se han sonrojado, otros mejor han dicho ya no veo hasta que se les pase eso, pero eso ha sido para formar carácter, familia. Formación de carácter, porque eso es lo que nos hace falta, porque muchas veces nos enfocamos solamente en dar conocimiento bíblico, pero no se forma el carácter de las personas, y ahí hay un peligro, porque unción sin carácter, eso mata, eso fulmina. Hay mucha gente que se le ha asignado responsabilidades, pero que no ha tenido carácter y ha fracasado, porque no tenían soporte de carácter, o no se dejaron formar, y es lamentable eso, pero eso pasa. Así es que le invito a plantarse como un árbol de justicia, porque un árbol de justicia tiene sacerdocio en el orden de Melquisedec. Muy bien, entonces continuemos. Quiero leerles algo porque esto está relacionado con Yeshua y porque Salem está relacionado con Jerusalén. Salmo 76, del versículo 1 al 2. Al músico principal de Nejinot, salmo cántico de Asaf. En Judá es conocido el Todopoderoso.
grande es su nombre en Israel. También en Salem está su tabernáculo y su morada en Sión. Ahí está clarísimo de que Salem está en Jerusalén, la ciudad de justicia, la ciudad de rectitud. Entonces, este sacerdocio es sombra profética de Yeshua en ese tiempo, pero ahora ya es una verdad que no se la puede negar. Y vamos a ver cómo también los profetas profetizaron de este sacerdocio. Recordemos, no es la verdadera traducción rey de justicia, sino mi rey es justo. Y vamos a Isaías 9, del 6 al 7, vamos a ver lo relacionado con la paz y con la justicia. Isaías 9, 6 al 7 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Jeremías 33, 15. Si estoy yendo muy suave, me avisan para ir más rápido. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, y él hará juicio y justicia en la tierra. Miren, haré brotar un renuevo justo. Mi rey es justo. El renuevo, la raíz de David que ha vencido a través de la justicia, mi rey, Yeshua HaMashiach, es justo. Y mi Padre eterno, el Rey todopoderoso del universo, justo, más justo todavía. Continuemos, Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, escuchen, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. El rey justo venía en un pollino. ¿Por qué no vino en caballo como todos los reyes del mundo? Porque Yeshua vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque el pollino representa a Efraín, porque así lo dice la profecía, que Efraín es como un asno montés. Por eso él ha sido dado a conocer en todas las naciones de la tierra, por Efraín, por el burrito, porque está profetizado eso. No es casualidad de que él entre ahí, pero él se asienta para establecer justicia sobre a quien que le recibe. Me reviste de justicia y yo ando en justicia. ¿Y cuál es mi justicia? Que yo cumplo Torah. Soy salvo, se me abre el entendimiento y ahora yo empiezo a guardar la palabra, a guardar el evangelio del reino. Y ahí les va otra. Solamente el sacerdocio del orden de Melquisedec predica el evangelio del reino. Voy a repetir. Solamente el sacerdocio del orden de Melquisedec predica el evangelio del reino. Porque el profeta Malaquías dice, porque el pueblo buscará de la boca del sacerdote la Torah de vida. Todos ahora, hombres y mujeres, llamados a ser sacerdotes en el orden de Melquisedec y a predicar el evangelio del reino. Prepárese, capacítese, únase a nuestras escuelas, siga las enseñanzas, tiene material abundante para que usted se prepare, se capacite, porque el orden de Melquisedec no es un sacerdocio improvisado. Cuando el apóstol Pablo dijo, nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto, se está refiriéndose a sacerdotes del orden de Melquisedec. Solamente los nazarenos, los que tienen Torah, son ministros que la palabra tiene como raíz la palabra hebrea obed, que es servicio. Solamente puede servir en el orden de Melquisedec quien sea un discípulo, quien tenga Torah, quien guarde Torah. Así es que alégrese, regocíjese, porque usted es parte de ese remanente sacerdotal que el Padre está levantando en este tiempo sobre las naciones de la tierra. Y es más, voy a ir mucho más. Todo ese valle de los huesos secos de Ezequiel 37, aquellos que todavía están en sepulcros, ellos son sacerdotes del orden de Melquisedec.
Nuestros hijos son sacerdotes del orden de Melquisedec, y esta palabra está siendo soltada para que esos huesos que están en esos sepulcros religiosos, en esos sepulcros denominacionales, en esos sepulcros que ha acabado Babilonia, en esas casas de prostitución babilónicas, pues esta palabra va a esos sacerdotes: salid de Babilonia, porque en Babilonia no hay sacerdocio de Melquisedec. Por eso Abraham tuvo que dejar esa tierra, para que se le iba a dar un sacerdocio diferente, no un sacerdocio pagano, no un sacerdocio de hombre. Así es que estése atento, que hoy hay impartición sacerdotal. Si por favor me pueden bajar el anillo, que me bajen de los cielos. El orden de Melquisedec va a estar establecido. Bueno, mejor dicho, ya está establecido por Yeshua. Fue anunciado por el Padre, profetizado, como estamos leyendo, por los profetas. Por un rey justo que no juzgará por lo que miren sus ojos, porque el abacados no mira como mira el hombre. El Padre mira lo de adentro, el Padre mira el corazón. Por eso Noé fue hallado justo, porque al resto de la humanidad miró del corazón del Padre al corazón del hombre, que era de continuo el mal. ¿Hacia dónde va su corazón, amada familia? ¿Cuáles son sus pensamientos en lo íntimo cuando nadie le ve? Cuando está en la intimidad, cuando está solitario, ¿cuáles son sus pensamientos? Eso mira el Padre, y según eso es determinado manto sacerdotal. Así es que caminemos en mayor santidad, cada día un mayor nivel de santidad para nuestras vidas, amada familia. El Rey justo vendrá montado en un pollino. El Rey de justicia, el Rey de santidad, el Rey de verdad. Muchísimas gracias. Revelaciones 19:11. Porque si no me dicen solo Antiguo Testamento. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y escuchen, y con justicia juzga y hace la guerra. Yeshua, Él va a juzgar con justicia, y con justicia también hace la guerra. Isaías 11:5, que habla acerca de Yeshua, la raíz de David, ¿verdad? La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y aquí viene la armadura sacerdotal del libro de Efesios 6. El cinto de la justicia, el cinto de la verdad. ¿Con qué están fajados sus lomos? No se refiere a la correa o al cinturón. Esos lomos donde está la vida del espíritu del hombre, donde están contenida la simiente natural y espiritual. ¿De qué está fajado eso? ¿Qué es lo que sostiene su vida? Porque el Rey de paz y mi Rey de justicia, Él se está ceñido de santidad, está ceñido de justicia. ¿Para qué servía ceñirse la cintura? Pues era para sostener la espada, la Torá. No hay justicia sin Torá. No hay sacerdocio de Melquisedec sin Torá. Muy bien, continuemos acerca de Sidkenu, el justo. Y vamos, por favor, veamos Jeremías 23:6, y nos vamos a proyectarnos proféticamente. A los tiempos finales, cuando Sión sea restaurada, cuando Jerusalén sea restaurada. Jeremías 23:6. Santo es el Señor Dios Todopoderoso, bendito. Desde el versículo 5. Voy a leerles desde el 1 mejor, porque está bien interesante esto, bien hermoso. Ay de los pastores, ay, que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Aquellos que provocan división entre hermanos, aquellos que hacen tantas cosas para causar división, que ponen interpretaciones, teologías humanas para separar. Ay de aquellos pastores
que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Es que esto lo fundé yo, es que es mi grupo, es que es por acá. No. Es rebaño del Señor. Y Yeshua dijo, yo tengo otras ovejas que no están en este rebaño, pero es necesario que vengan para que haya un solo pastor y haya un solo rebaño. Ay de aquellos. Por tanto, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas, las espastasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahvé. Hablamos ayer de que la maldad estaba en el Efa y que fue hecha casa en Babilonia, que la maldad es una de las características de Babilonia. Aquí este texto me dice que hay sacerdotes babilónicos. Dice aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras a los pastores que dispersan, que dañan, que no las cuidan, que les dan falsa enseñanza, que no les dicen lo que dice el Padre, sino lo que les conviene, que no dicen lo que dice la Torá, sino lo que dice la denominación. Salí de Babilonia. Usted quiere sacerdocio del orden de Melquisedec, pues si no sale de Babilonia su corazón, su mente y en sus obras, usted no tendrá sacerdocio de Melquisedec, será un sacerdote de maldad, porque la maldad es característica de Babilonia, ¿verdad? Ayer estudiamos, si no vieron, pueden verlo, no sé si ya estará en el canal de YouTube o si no puedo mirarlo en Facebook. Babilonia y la maldad se llama esa enseñanza. Escuchen. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y les haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Yahvé. Yo pondré pastores. Le retirará algunos a los sacerdotes babilónicos y pondrá a los sacerdotes del orden de Melquisedec. Hoy van a ser posicionados sacerdotes de Melquisedec para que vayan y ocupen plazas que el Padre va a provocar y está provocando vacías de pastores que se movían según maldad y no según la Torá, que no eran sacerdotes del orden de Melquisedec. Prepárese para lo que se viene. Los cimientos van a ser sacudidos de la tierra, pero porque se levanta un remanente, se levanta un sacerdocio en el orden de Melquisedec que sí apacentará ovejas, que no estará solamente por las lanas de las ovejas, porque el sacerdocio de Melquisedec no se enamora de la lana de las ovejas, ni se enamora de las ovejas. El sacerdocio de Melquisedec predica lo que está escrito, si se va, que se vaya, pero no se está para hacer negocio, ni para aumentar cantidad, ni tampoco para promocionar un nombre o una persona. Pastores verdaderos, y ustedes son parte de esos pastores. Ustedes que están escuchando son parte de ese nuevo remanente de pastores maestros que el Padre va a poner para apacentar a su rebaño, para que se levanten esos sepulcros y se levante el remanente santo del Altísimo. 5, y aquí sí se va de largo la palabra profética. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey. Aquí habla de Yeshua. Mi rey es justo, Melquisedec, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Todavía no ha pasado eso, ¿verdad? Y este será su nombre con el cual le llamarán Yahvé Sidkenu. Yahvé, justicia nuestra. Mi rey es justo. Yeshua cuando venga ya no va a venir como Yeshua, porque esa puerta de la salvación se va a cerrar. Vendrá como Sidkenu a juzgar con vara de hierro las naciones. Vendrá como juez, porque mi rey es justo, mi rey es juez. Continuemos. Entonces, ahí está la palabra profética, como bien. Y vamos a Jeremías 33:6. Esta palabra para los pastores es fuerte. Pues eso se va a dar porque se va a dar. Y nosotros estamos viendo eso.
Vamos al siguiente. Versículo 15, 33, 15, y habla de nuevo lo mismo. Miren, en aquellos días, 14, es hermosa esta palabra. He aquí vienen días, dice el Señor, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. No es que no hay dos casas, es que eso se han inventado. Entonces Jeremías está equivocado, ¿verdad? Está clarito. A las dos casas. En aquellos días, versículo 15, y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará Yahvé, justicia nuestra. Tanto el renuevo va a ser llamado Sidkenu, como Jerusalén también va a ser llamada Sidkenu. La nueva dimensión, mi rey es justo, segunda venida de Yeshua. Lo vemos en Melquisedec, ¿verdad? Que habrá esto. Por eso Yeshua dijo, yo no volveré a beber del fruto de la vid hasta cuando venga en el reino de mi Padre. Hasta cuando todos le digan, bendito en que viene en nombre del Señor. Entonces, miren, Melquisedec, aparte de todas las cosas que ustedes pueden haber leído, haber estudiado, lo que queremos compartir esta noche es la dimensión profética que se manifiesta en Yeshua. Que este Melquisedec sí fue una persona, pero esto fue un título. Y como todas las cosas que están en la palabra de nuestro Abacados, especialmente en el libro de Bereshit, es profecía, es sombra profética de lo que se viene. Esto anuncia el sacerdocio de Yeshua. Abraham miró a Melquisedec y vio ese día y se regocijó porque miró a Yeshua ahí. Porque Abraham era profeta del Dios Altísimo. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? Él miró y se regocijó. ¿Cómo? Si tú no tienes ni 50 años y eres mayor que Abraham. El hombre natural no puede entender lo espiritual. El que no es nazareno no va a entender esto, porque a nosotros se nos ha dado que conozcamos los misterios del reino, pero a los otros no. Esa es la ventaja de ser discípulo, esa es la ventaja de ser fiel a lo que está escrito y seguir las enseñanzas de Yeshua, porque para los discípulos hay pancito fresco todos los días. Solamente clame, levante la mano y el Padre tiene alimento, porque a nosotros, o como también dijo Yeshua, porque al Padre le ha placido dados a vosotros. ¿Verdad? Pero cuando me mantengo en justicia, cuando me mantengo cumpliendo Torah. ¿De que hay errores? ¿De que todavía nos falta caminar? Sí, pero recordemos que la perfección, la santidad es una manera totalmente diferente en las Escrituras. No es como lo dice Babilonia. Sistemas que se confrontan. Muy bien. Vamos a ver Mateo 22 y vamos a ver palabras de Yeshua. Y recordemos que ahora hay demandas mayores. Romanos 12 que dice que nosotros somos el sacrificio vivo. En el orden de Melquisedec, usted se pone las vestiduras sacerdotales y usted mismo se va como sacrificio. Mayor demanda. Mateo 22 del 41 al 46. Y juntándose los fariseos, Yeshua les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del ungido? En sus versiones deben tener Cristo. La traducción correcta es ungido. Ahí está transliterado. Porque esto es para favorecer una doctrina de que el nombre del Mesías es Cristo. Jesús es una dimensión, pero si usted dice Cristo es más revelación, falso. Es una transliteración. Recién en el concilio de Nicea apareció la palabra Cristo. Él es Yeshua, Ben Joseph. Ungido es una característica como rey y sacerdote que tiene él, porque todos los reyes y sacerdotes eran ungidos, eran Mashiach. La diferencia es, como dice el apóstol Pablo, a ti te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y Yeshua es ungido directamente por el Abacados. ¿Qué pensáis del ungido? ¿De quién es hijo?
Le dijeron, de David. Y él les dijo, ¿cómo entonces David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Aquí está citando el Salmo 110 que leímos hace unos minutos, ¿verdad? Y con eso les dejó, como dice aquí, calladitos. Y nadie les respondía palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Porque la revelación calla la boca de los cabezones. Porque hay muchos que conocen un montón de versículos, pero no entienden nada. Repiten como loros, pero no tienen la revelación del Ruaj. Hay muchos que memorizan, pero no tienen revelación. Porque no son nazarenos, porque no aman la verdad, porque aman conocimiento, pero no aman santidad. Se saben un montón de versículos, pero peca. Saben que no deben hacer eso y lo siguen haciendo. Esto no es para todos. Es para aquellos de quien ha tenido misericordia. Porque no se trata del que quiere, no se trata del que corre, sino del que alcanza misericordia. Aquí fariseos ciertos, no todos. No se puede encasillar a todos los fariseos, pero se conocían un montón de memoria. ¿De quién es hijo el ungido? El Mashiach que viene a salvar a Israel. De David. Entonces, ¿cómo le dice mi Señor? Hoy es que yo solo me memoricé. Es que eso me dijeron. ¿Cómo me van a contradecir si eso yo aprendí hace 40 años? Revelación caracteriza al sacerdocio de Melquisedec. David le miró y le miró como Señor. Abraham le vio y le miró como Señor. ¿Verdad? Por eso Abraham le dio los diezmos de todo. Porque el menor sirve al mayor. Le reconoció la autoridad, miró proféticamente, y esa es la capacidad de los profetas, mirar hacia adelante, no el tiempo presente, sino también lo que se proyecta hacia adelante. Continuemos. Vamos por favor a Mateo 26, 17, 18 y vamos a ver las cosas que hizo Yeshua como sacerdote en el orden de Melquisedec. Prepararon la Pascua y mientras comían tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y le dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El pan y el vino con Yeshua es para el pacto renovado, pero al pacto renovado solamente entran nazarenos. No entran cualquiera. Usted puede darse trampolines de que está en el pacto renovado, pero si no tiene Torah, no. Si no guarda Shabbat, usted no está en pacto renovado. Si es que no respeta leyes alimenticias, no está en pacto renovado. Es clara la Escritura. No nos engañemos, amados hermanos. No creamos que somos sacerdotes, no creamos que somos discípulos del Mesías, no creamos que somos hijos de Dios si no estamos cumpliendo la palabra, porque un hijo hace las cosas que hace su padre. Entonces, tiempo de volver a la santidad, al orden de Melquisedec, el rey de justicia. La sangre del nuevo pacto. Eso se establece para nazarenos, para aquellos que son entendidos en los tiempos, porque aquí estaban celebrando Pesaj, símbolo profético de la obra de Yeshua, del establecimiento del sacerdocio en el orden de Melquisedec. En otras palabras, la muerte retrocede ante el sacerdocio de Melquisedec. El que tenga oídos ya sabe. Yeshua fue sacerdote. Vamos a fundamentarlo bíblicamente. Hebreos 3, desde el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua HaMashiach.
Él es sumo sacerdote y es apóstol, ¿verdad? Dice, consideren al sumo sacerdote. ¿Sumo sacerdote de qué orden? Si él no era de la tribu de Leví, sacerdote del orden de Melquisedec. A ti te constituyó el Dios tuyo y juró por sí mismo que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lea Hebreos, pero léalo con el entendimiento correcto, porque el libro de Hebreos es para sacerdotes en el orden de Melquisedec, no es para cualquiera. Es para aquel que ha tenido el entendimiento renovado y sabe que es un sacerdote de Dios Altísimo, y Hebreos le da pistas para que usted ejerza su sacerdocio. Es el manual de disciplina de los sacerdotes del orden de Melquisedec, el libro de Hebreos. El apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua HaMashiach, el cual fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno, cuando tiene mayor dignidad que la casa el que la edificó. Porque toda casa es edificada por alguno, mas el que creó todas las cosas desde el Todopoderoso. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo, para testimonio de lo que después se había de decir. Pero Yeshua como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. Yeshua, el apóstol y sumo sacerdote, constituyó esta casa, usted como casa del Padre, para ministrar Él en esa casa, en ese templo. Vosotros sois templo del Ruach de Yeshua, templo del Ruach del Padre, y en esa casa ministra Yeshua. Por eso ya no es necesario templo, porque ya hay un templo espiritual, una casa espiritual en donde se ofrecen sacrificios espirituales agradables al Dios Todopoderoso. Melquisedec edifica casa no de piedras de la cantera, sino casa de piedras vivas. Melquisedec se preocupa porque las vidas de las personas se transformen. Melquisedec no se preocupa de que se llenen sillas, sino de que se llene el espíritu de las personas. Por uno vale la pena predicar, por uno vale la pena enseñar. No se trata de cantidad, porque esta enseñanza, si bien pueden escuchar unos pocos, pero esta queda en el mundo espiritual, en la atmósfera. La palabra soltada no regresa vacía, porque hay 7,000 que aquí en esta ciudad no han doblado rodillas ante Baal, y hay 7,000 en otras ciudades también. El remanente del Padre es como las estrellas del cielo, como la arena del mar, si las podemos contar. Continuemos. Hebreos 5:6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 10. Y fue llamado de Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Sacerdote en el orden de Melquisedec. Vamos a Hebreos 7 para terminar esto, y luego vamos a orar y declarar ese sacerdocio en el orden de Melquisedec. Desde el versículo 11, Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuese por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? El orden de Melquisedec, sin años, sin días, sin genealogía. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Esta palabra cambiada en griego es traspuesto, porque traspuesto el sacerdocio también es necesario un cambio de ley, porque la ley decía que para remisión de pecados tenía que seguir ciertos sacrificios de animales, pero como vino otro sacerdocio superior, esas leyes de sacrificios de animales, que aquí no es Torah, no es mandamiento, sino son hukim, estatutos,
esos es de un rango menor que mandamientos. Vino un sacerdocio perfecto, eso se cerró, pero ahora ya no está en vigencia sacrificios de animales. Esa ley se cambió, no se cambió toda la Torá. El desconocimiento es lo que nos ha llevado a hacer eso. El no conocer que hay una estructura legal, una jerarquía de mandamientos, preceptos, estatutos y decretos ha costado caro a miles de generaciones. Que se ha creído que toda la ley está abolida y se utiliza un versículo para fundamentar eso. Cuando Yeshua dijo que Él no vino a abolir, Él vino a cumplir. Entonces, ¿a quién le creen? Recordemos que estas traducciones son del año 300 y no provienen de los textos hebreos originales, porque los padres de la iglesia, Eusebio, el historiador, en la Biblioteca del Vaticano hay textos de Mateo en hebreo, hay cartas de Pablo en hebreo, así es que les recomiendo, vaya, lea y no coma cuento, investigue. Estas traducciones están muy manipuladas. Con todo esto el Padre ha tenido misericordia. Por eso dice que cosas grandes y ocultas que no han sido reveladas están guardadas para aquellos que le temen y guardan sus mandamientos, es decir, para nazarenos, para sacerdotes del orden de Melquisedec, para que pastoreen al pueblo, porque un buen pastor da alimento fresco, un buen pastor le lleva a pastos verdes, le da aguas que estén fluyendo, no aguas estancadas, repitiendo lo mismo que vieron, que tuvo alguien una revelación de hace 100, 80, 200 años. Esas aguas ya están podridas. Las aguas de vida, Yeshua, el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Continuemos. 7. Y de aquel de 7:13, Hebreos 7:7, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Así debe ser su vida, indestructible, en santidad, en justicia. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque tenían que entrar todos los años y darle sacrificios y darle sacrificios. El sumo sacerdote Yeshua Mashiach, él una sola vez y para siempre. Y no solamente en el santuario terrenal, sino que también entró al santuario celestial, así lo dice el libro de Hebreos. 20, versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan al Todopoderoso, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra de juramento, por eso orden, es dibratí, que es mi palabra. Dice, pero la palabra del juramento posterior a la Torá, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y luego empieza el nuevo pacto que pondrá su Torá en la mente y en el corazón. Pero ¿sobre quiénes pone
en la mente y en el corazón sobre nazarenos, sobre el orden sacerdotal, llamados a ser sacerdotes. Entonces, amada familia, la invitación, hemos puesto bastante fundamento bíblico, la parte profética, la dimensión profética del sacerdocio del orden de Melquisedec, que me conecta a primera y segunda venida de Yeshua, que me conecta también como Él lo celebró sin sacrificios de animales, ¿verdad? Como vino como paz, para hacer la paz con los cielos, hacer la paz con el Creador, y vino también para que nosotros nos alistemos y nos preparemos para la manifestación del Rey de Justicia. Y esto no es para atacar a ningún hermano, porque la idea no es atacar ni hacer sentir mal a ningún hermano que esté en una religión, en un sistema religioso, etcétera, etcétera. Es contra las estructuras que vamos nosotros. No queremos ofender, pero si usted debe darse cuenta de que hay sistemas que han hecho mucho daño al ser humano, de que ha habido pastores que realmente no han amado a las ovejas, otros no han amado al Señor. Otros han amado al Señor, pero lo han amado a su manera sin Torah. Y la Escritura dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces no se trata de emociones, se trata de cumplir la palabra del Padre. Porque muchos pueden decir, yo amo al Señor, pero no guardan mandamiento. Pero nosotros debemos empezar a guardar el mandamiento del Padre. Amada familia, amados pastores, maestros que nos escuchan esta noche, les invitamos a conectarse en el sacerdocio del orden de Melquisedec, a que usted se conecte a hacer la voluntad de nuestro Abacados que está en los cielos, para que usted pueda avanzar y entender la protección que hay hoy para siempre, por siempre, para todos aquellos que entienden la dimensión del orden de Melquisedec y que nos preparamos para recibir al Rey de Justicia, porque esta generación es la que prepara camino, abre brecha a la venida de Yeshua HaMashiach. Como Juan el Bautista, él abrió camino al Príncipe de Paz. Hoy hay una generación que debe abrir camino a Sidkenu, a mi Rey es justo, y prepararnos para la justicia del Rey, pero con vestiduras sacerdotales, igual que Juan el Inmersor. Él lo recibió con vestiduras sacerdotales, por eso lo sumergió, ¿verdad? Hoy también nosotros revestirnos de esas vestiduras sacerdotales de justicia, de bondad, de mansedumbre que nosotros tenemos y que nosotros debemos entender y conocer todo esto. Abraham se regocijó de que vio el día de Yeshua. Hoy también nosotros nos regocijamos porque vemos el día de la manifestación de Yeshua. El día temible para unos, pero de redención y justicia para aquellos que tienen en el Evangelio del Reino. No nos engañemos. El sacerdocio de Melquisedec establecido por Yeshua fue para los nazarenos. Así está escrito, así está declarado, porque Yeshua no celebró con todo Jerusalén la cena del pan y el vino, celebró solamente con sus discípulos, sobre quienes se derramó el Ruach en el libro de Hechos capítulo 2, sobre sus discípulos. Entonces nosotros hemos estado engañados, viviendo de emoción humana, pero sin fundamento bíblico, sin entendimiento de que esto no es para todos, es para hijos. ¿Y qué es lo que pasa con Judá? Ese es asunto del Padre. A mí me corresponde Efraín. A Judá ha acontecido endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles, hasta que entren todas las ovejas dispersas de la casa de Israel. El Padre tiene otro tratamiento para el pueblo de Judá. Ellos son parte del pacto, a ellos el Padre no los ha desechado, porque ahí también tiene un remanente como en todas las naciones de la tierra. Esto no es contra personas, es contra sistemas infames, sistemas babilónicos, como hemos venido estudiando, que quitan el fundamento bíblico. Es tiempo de volver a la verdad. Melquisedec se mueve en la justicia. Y recuerden, Melquisedec, mi rey es justo, príncipe, rey de paz, rey de Shalem. Entonces, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos, y la paz vendrá como resultado de la justicia. Entonces, la verdadera paz es la que viene del sacerdocio de Melquisedec. Cuando Yeshua dijo, vayan y dejen, donde los reciban, dejen su paz, estaba diciendo, dejen la bendición del sacerdocio del orden de Melquisedec. Porque sacerdocio
de paz. Y hoy vamos a establecer esa bendición sobre sus vidas y que también venga esa paz que viene como resultado del orden de Melquisedec. Amado Abba, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre Santo, porque eres bueno, porque tu misericordia, tu fidelidad es para siempre. Y hoy, Rey de Gloria, a toda la amada familia que nos está viendo en las diferentes naciones, que nos está mirando también, Padre amado, aquí en Ecuador, en las diferentes ciudades de Ecuador. Hoy, Padre amado, queremos agradecerte, queremos bendecir tu santo y poderoso nombre. Y así, Señor, que hoy, Señor, seamos revestidos nosotros de esas vestiduras sacerdotales, nosotros y nuestros hijos, Señor, nuestros hijos naturales, nuestros hijos espirituales, y también todos aquellos nazarenos que nos están viendo ahí, todos aquellos temerosos de ti, que están viniendo a la senda antigua, al camino trazado por los profetas, Padre amado, que hoy sea un tiempo de impartición de vestiduras sacerdotales, porque hay tiempos de impartición. Tú nos has tenido estos meses, Padre amado, que son aproximadamente 7 meses y 7 tiempos, era el que el sacerdote debía estar confinado para luego ser consagrado. Hoy, siguiendo los lineamientos de tus tiempos, Padre amado, hoy, Padre Todopoderoso, que se levante ese sacerdocio en el orden de Melquisedec, Padre amado, sobre esta nación, sobre las naciones de la tierra, que se levante ese remanente santo, y toda aquella familia que nos escucha, los que nos están escuchando este día, los que nos van a escuchar en los siguientes días, que están alineados a la Torah, porque esto no es para todos. Si usted no está alineado, esto no es para usted. Espere el tiempo, el momento que empiece a dar fruto para que usted reciba esta investidura. Esta investidura no va a ser puesta sobre todos, sino sobre aquellos que están guardando Torah, que están guardando Shabbat, que están guardando las leyes alimenticias. Sobre todos ellos, Padre amado, que hoy sean revestidas esas vestiduras sacerdotales que protegen del ángel de la muerte, porque para este tiempo necesitamos, Señor, para este tiempo nos apartaste, para que nosotros veamos quiénes son realmente, porque muchos se han ido, muchos se han alejado, era porque no eran, Padre amado, ellos tenían vestiduras, pero no eran vestiduras sacerdotales. Parecían ovejas, pero eran lobos. Por eso se fueron, Padre amado. Por eso en este día no están. Por eso ahora no están, Padre amado. Tú permitiste este tiempo de purificación para que se queden los que realmente deben ser, Padre amado. Y hoy, Señor, esas vestiduras que hay sobre esta casa, vestiduras sacerdotales de Melquisedec, que sean impartidas en el Espíritu en todos aquellos que temen y guardan al Dios Todopoderoso. Todos aquellos que han entendido que hay que cumplir lo que está escrito. Hoy que sean revestidos del orden sacerdotal de Melquisedec, las vestiduras, la armadura que habla el apóstol Pablo, que esa es la que nos va a dar, Padre amado, fortaleza para resistir el día malo conforme está escrito. Hoy, Señor, que seamos revestidos de eso, guardados contra el espíritu de muerte, contra toda maldición, invocación satánica que se ha lanzado no solamente en estos días, ni el día de mañana, Padre amado, sino durante estos meses, Padre. Hoy que, Padre, venga la protección sobre tu pueblo, venga la protección sobre tus hijos. Te damos gracias, amado Abba. Hoy, Señor, bendigo a toda esta nación de sacerdotes que se levanta, a toda esta nación de sacerdotes que nos están escuchando, y no solamente por ellos, sino por sus generaciones, por sus hijos, porque el Padre dijo: llámame Aarón y a sus hijos. Hoy también les decimos: para ti, amado hermano, para ti, amada hermana, es para ti y para tus hijos. Y si no han nacido, para los que están contenidos en el vientre, hasta tercera y cuarta generación, y aún más, en el orden de Melquisedec, Él muestra misericordia hasta por 1000 generaciones a aquellos que le temen y guardan sus mandamientos. Hoy que sean revestidos desde el vientre de su madre, en todo lugar donde se encuentre la simiente santa, nuestra simiente, nuestra descendencia, que esté guardada con las vestiduras sacerdotales, que van a volver muchos en sí, porque van a verse que ya están recubiertos de algo, que ya no van a poder seguir haciendo las mismas cosas, porque estas vestiduras vienen a impactar el espíritu, vienen a quebrantar el espíritu. Hoy, Señor, un pueblo es libertado de vestiduras babilónicas, de sacerdocio de maldad, de sacerdocio babilónico, y revestidos del sacerdocio santo, del sacerdocio a través de Yeshua HaMashiach, porque las vestiduras del orden de Melquisedec, Padre
amado, son esas vestiduras blancas, santas, sin mancha, sin arruga, emblanquecidas a través de la sangre de Yeshua. Hoy, Padre amado, bendigo, Señor, en tu nombre a este remanente santo, a este sacerdocio santo, Padre amado, que a ti te ha placido, Padre amado, ponernos en contacto con nosotros y que se levanten a ministrar en justicia, en santidad, y que, Señor, lleven una vida indestructible, porque el pecado no tiene, Señor, injerencia sobre los hijos de la luz, no tiene injerencia sobre los hijos de la verdad. Un sacerdocio santo, un sacerdocio que se mueve en justicia, un sacerdocio de pacificadores, un sacerdocio que heredará la tierra, porque solamente los pacificadores, los de paz, que hereden la tierra. Y conforme tú nos dijiste, Padre amado, que a donde vayan y en la casa donde les reciban, dejen su shalom. Pues, Padre amado, a todos aquellos que nos recibieron y a los que nos seguirán recibiendo, pues, Padre amado, el shalom que tú has puesto sobre nosotros, la vestidura sacerdotal que has puesto sobre tu hija Nicari y sobre mí, que sea impartida, que sea establecida la paz, Señor, es la paz del sacerdocio de Melquisedec, del rey de Shalem, del rey de paz, que sea impartida sobre sus vidas, no como la del mundo, sino como la dejó Yeshua, por causa de que nos aceptaron, por causa de que no nos rechazaron, pues esa paz que sea establecida sobre su casa, sobre sus generaciones y sobre todas las áreas de su vida. Amado Abba, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Santo Padre, porque eres bendito, santo y poderoso. Gracias, Señor, por el pan que tú nos provees, Señor, cada semana, que día a día, Señor, tú nos das. Gracias, Señor, por la provisión perfecta. Y hoy, Señor, celebramos esta cena en el orden de Melquisedec, con un pueblo que se ha puesto vestiduras. Hay ustedes, amada familia, en sus casas. Tome, porque esta es una simbología, conforme lo hizo Melquisedec con Abraham, que le dio el pan y el vino, conforme hizo Yeshua el pan y el vino, que lo partió a favor de nosotros, para que entremos al lugar santísimo, para que a través del sumo sacerdote que entró hace 2000 años, nosotros también podamos entrar hacia el Padre, y la sangre del pacto renovado, del pacto del orden de Melquisedec. Te damos, Señor, porque hay hoy renovación de un pacto, del pacto sacerdotal, y hoy nos vemos y nos reconocemos como sacerdotes en el orden de Melquisedec. Que la dimensión profética de Melquisedec en Génesis 14 hoy cobra vida sobre esta casa y sobre todos aquellos que están mirando instrucción. Te damos gracias, Padre amado, y nos unimos a la celebración que hizo Yeshua en el orden de Melquisedec de una manera diferente. Gracias, Padre Santo, gracias, bendito, y esto lo hacemos por nosotros y por nuestras generaciones, aún por los que no están aquí, pero que están en nuestro vientre y que salieron de nuestro vientre. Te damos gracias, amado Abba, por el remanente santo de sacerdotes. Juan 8:56. Abraham vuestro padre se regocijó de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuándo? Y estudiamos. Versículo 14. Le dijeron entonces los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Yeshua les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Yeshua se encubrió y salió del templo atravesando por en medio de ellos, y así pasó. La revelación, la verdad, provoca ira y enojo, pero esa revelación también protege al que es portador de la verdad. Yeshua pasó en medio de ellos y ni siquiera le vieron, no pudieron toparlos. Así es también para este tiempo, porque el sacerdocio de Melquisedec protege, cubre. Que Todopoderoso los bendiga y los proteja, que le haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga misericordia, que vuelva su rostro sobre ustedes
y los llene de su shalom, el shalom del sacerdocio de Melquisedec, que aquel que guarda Israel no se adormite ni se adormitará jamás, y que él guardará en completa paz su entrada y su salida y sus generaciones. Los amamos, los bendecimos, sacerdotes del orden de Melquisedec. Tome su sacerdocio, tome su identidad, cuide ese sacerdocio, cuide sus vestiduras. Amada familia, Shabbat Shalom, los amamos, los bendecimos y nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana, hora de Ecuador, para que se conecte a la enseñanza que vamos a tener mañana, que tiene que ver con Leg Lejá, salir del sistema del mundo. Shabbat Shalom, bendecidos, los amamos en España, en Argentina, en Chile, en Alemania, en Guatemala, en Colombia, Venezuela, en Perú, aquí en Ecuador, en Ibarra, en Santo Domingo, en Lago Agrio, en Milagro. Un fuerte abrazo, amada familia, a la familia de acá de Quito y también a mis amados padres. Un fuerte abrazo, los amamos, los bendecimos y nos regocijamos porque estamos viendo el día de Melquisedec, el día de Yeshua, cómo se estableció en nuestras vidas con un entendimiento diferente. Shabbat Shalom.